conversatorio. Vamos a algunas personas que están rezagadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, entre comillas, a este encuentro. Siempre es un gusto ver tanta gente convocada por nuestros conversatorios. Para aquellos que quizá participan por primera vez, la idea nuestra desde la Maestría en Derecho Empresario de SEADE es tener encuentros de profesores en los cuales aprovechamos para discutir un poco temas de derecho empresario vinculados a fundamentalmente la coyuntura que estamos viviendo y los temas que hacen a la agenda nacional, como una forma de hacer un aporte a la academia y por otro lado de construir un diálogo necesario para la construcción de nuestro querido país. Algunos ya me escucharon, pero me gustaría robarles un minuto a los expositores de hoy para contarles de nuestro programa de la Maestría en Derecho Empresario de SEADE. Muy brevemente, se trata de un programa muy moderno que fundamentalmente tiene dos características que yo creo lo hacen único. La primera es que el programa lo que busca es la generación de profesionales con habilidades necesarias para adaptarse a una realidad tan cambiante como es la de la empresa y fundamentalmente en un mundo como el de hoy, en el cual todos los días prácticamente tenemos novedades en materia tecnológica, pero también novedades en cuanto a cambios económicos, políticos y sociales. La maestría para eso tiene una idea muy clara, que es formar profesionales que entiendan cómo funciona la empresa argentina, y para eso tiene un núcleo de materias que permiten tener una visión que, bueno, en general la Facultad de Derecho no nos da. Así vemos algo de teoría de la administración, de contabilidad gerencial, de finanzas, de recursos humanos, algo de teoría de la decisión y lo que es estrategia empresaria y, ¿por qué no?, un poco de marketing. Todo lo cual hace a una decisión omnicomprensiva frente a cualquier problema de la empresa. Además, y como van a ver, nuestros profesores son personas en la actividad en general o en forma privada o perteneciente a los distintos órganos del Estado, y que como tal conocen de primera mano la realidad sobre la que hablan, pero también son académicos y docentes de alma, gente que disfruta el devolver algo de lo que, bueno, la Universidad Argentina nos dio. Así que, bueno, sin robarles más tiempo a los expositores, los invito entonces a escuchar a las tres eminencias que tenemos hoy con nosotros, que nos van a hablar sobre concursos y pandemia. En primer lugar va a hablar Pablo Frick. Pablo es, además de un amigo, es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con tesis sobresaliente además, es prosecretario letrado de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, exsecretario de Juzgado de Primera Instancia, y además es egresado del programa de especialización en Derecho Mercantil Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene también un posgrado en contratos de la Universidad de Salamanca, también en España, y es profesor, además de en nuestra maestría, en numerosas instituciones, tanto en grado como en posgrado. Podemos nombrar, por ejemplo, que es profesor del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor de posgrado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Notarial Argentina, entre otras. Es exdirector del suplemento de Derecho Empresarial, eldial.com, que seguramente la mayoría de nosotros consumimos ávidamente prácticamente todos los días, miembro de la Sociedad
Científica Argentina, del CARI y de otras instituciones. Y es autor y expositor de temas vinculados a la temática de hoy en forma permanente. En segundo lugar va a hablar Javier Cosentino, también un abogado del Poder Judicial, es juez nacional de primera instancia en lo comercial, profesor de nuestra maestría en la materia de concursos, es adjunto regular de la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires y es o ha sido docente de grado y posgrado también en numerosas universidades, en el Museo Social, en la Universidad de la Policía Federal, la Católica de Cuyo, la Católica Argentina, la Universidad de El Salvador, la Austral, entre otras. Es miembro de la comisión redactora del anteproyecto de ley de procesos colectivos y además también es autor y conferencista permanente en temas de su especialidad. Y para que no sea todo del Poder Judicial, lo tenemos al final a Sebastián Borwick, otro amigo, los tres lo son, y que es un excelente profesional, también abogado por la Universidad de Buenos Aires, socio del estudio Richard Cardinal Tutzer, Zavala y Soefer, y es máster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato de Itela. Fue miembro de la Justicia Nacional en lo Comercial y se desempeña también como profesor, entre otros, en la Universidad de Buenos Aires, además de ser un abogado de la matrícula tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. También es autor y expositor en temas vinculados a lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy tenemos un largo recorrido. La verdad es que la temática da para una muy larga charla. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero un poco para que tengan alguna idea de cómo va a venir la conversación. En primer lugar, vamos a hablar de la realidad de los concursos preventivos en la pandemia y un poco la problemática que involucra en materia de sobreendeudamiento y muchas veces de personas en situaciones de una mayor debilidad. Vamos a hablar también de la posibilidad de reforma de la ley de la 24.522 de concursos y quiebras a los 25 años, si no me equivoco, de su sanción. Y vamos a hablar también, y esto se lo vamos a dejar a Sebastián, de una realidad que está tomando también actualidad actualmente, que es la llamada insolvencia transfronteriza. Así que antes de empezar y darles unos 20 minutos a cada orador, quiero, por favor, pedirles a todos que mantengamos los micrófonos cerrados. Por supuesto que va a haber un espacio para preguntas. La idea es que después de las exposiciones tengamos lo que nosotros siempre hacemos, que es un breve debate entre la mesa, pero dejando un espacio para que se puedan responder las preguntas o inclusive admitir inquietudes o comentarios breves, por favor, que pueda haber del público. Así que bueno, sin más, lo dejo a Pablo Frick con el micrófono para que nos pueda contar un poco de la pandemia y los concursos preventivos. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Me escuchan y me ven bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por la invitación, por la presentación, gracias a SEADE y gracias a quienes nos vinieron a ver, a quienes se acercaron a escuchar estos varios temas que vamos a tratar hoy. Son 20 minutos, así que voy a tratar de ser cortito, ser conciso, pero dejar lo más claro que pueda aquello que pienso respecto del tema que me toca, que es el sobreendeudamiento del consumidor. Como decía Ramiro, hoy se cumplen 25 años de la sanción de la ley 24.522, y si bien puede ser un dato anecdótico, poco importante en la práctica, yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta para ver cómo funcionó la ley, cómo está funcionando en una época de extrema emergencia como la que estamos viviendo, hoy sanitaria, pero una económica que va a venir, que ya está muy, muy cerquita.
Y también las perspectivas, que de eso creo que van a hablar después el doctor Cosentino, el doctor Borwick. Pero bueno, entrando un poco de lleno al tema que yo quería tratar con ustedes. Mi idea era hablar del sobreendeudamiento del consumidor, por varios motivos. Es un tema que a mí siempre me interesó, pero me interesa especialmente ahora por la realidad que estamos viviendo y porque veo una realidad distinta a la que veníamos viviendo antes. En épocas de crisis económicas es muy claro que todos podemos sobreendeudarnos, pero en épocas de pandemia y cuarentena parece que la regla es el sobreendeudamiento y entonces necesitamos una solución diferente a aquella que hasta el día de hoy nos viene proveyendo la ley de concursos y quiebras. Entonces, yo quisiera partir de la base de dos premisas para el análisis que quiero hacer. La primera premisa es que nuestra ley de concursos y quiebras, desde su inicio, desde su incorporación como un capítulo del Código de Comercio allá del año 1862, lo que intentaba proteger era el crédito, el acreedor, ver de qué manera se pagaba al acreedor. Sin hablar de historia, de antecedentes históricos, tenemos que tener presente que esto fue cambiando a lo largo de los años. Se intentaba proteger al crédito y más adelante, hasta llegar al día de hoy, lo que se intenta es proteger de alguna manera la empresa, es decir, lograr la continuidad de la empresa como productora de bienes, como prestadora de servicios, pero sobre todo como generadora de fuentes de trabajo. Así, por ejemplo, vimos en las últimas décadas la proliferación de figuras muy parecidas como la que tenemos nosotros acá en el artículo 48 de la ley, que es el salvataje empresario. La posibilidad de que una empresa no se vaya a la quiebra si aparece un tercero que se quiera hacer cargo de las deudas, quedándose con las acciones o las cuotas de la concursada, por ejemplo. Esta filosofía, muy impregnada en las leyes de hoy, tiene un problema particular en nuestro país, y es que nuestra ley en particular se volvió, creo yo, esto es una opinión personal, pero creo que compartida por muchos, absolutamente anacrónica. Tenemos una ley que fue buena, una ley que fue innovadora en algunos aspectos, pero viene del año 1995, como decíamos hoy, está cumpliendo 25 años la ley, ya bastante adulta creo que es, y su anacronismo es evidente. En algunos aspectos muy fáciles de solucionar, diría yo, es anacrónica, por ejemplo, en materia de verificaciones de crédito. Hoy todavía tenemos que ir a verificar créditos en formato papel a las oficinas del síndico, el síndico tiene que trasladar legajos al juzgado, el juzgado tiene que dictar una resolución que después se agrega en copia al legajo de copias en papel del artículo 279, o sea que hay trámites absolutamente vetustos, viejos, polvorientos, que fíjense la paradoja, hoy con motivo de la pandemia, jueces, tribunales, abogados, síndicos, están ayornando a través de la verificación remota. Pero tuvo que llegar una pandemia para mostrarnos que lo que teníamos era viejo, vetusto y en algún punto inservible o costoso. Bueno, esto está pasando hoy. También es anacrónica nuestra ley, por ejemplo, por los altos costos que tiene. Yo no creo en absoluto que esté mal que un síndico que trabaja una barbaridad cobre un buen honorario por el trabajo que hace, pero además de los honorarios del síndico en un concurso o en una quiebra, tenemos certificaciones de contador, certificaciones de firmas, tasa de justicia, es decir, un montón de costos para un sujeto que lo que quiere hacer es superar la cesación de pagos. Entonces, este anacronismo yo también lo veo acá, y se agudiza el anacronismo si pensamos que la ley de concursos y quiebras puede aplicarse a un consumidor. No sirve para un consumidor y apenas si sirve para una persona humana. Pero llegamos a lo que para mí es lo más importante para hoy. El régimen de la ley concursal también es muy malo para los pequeños concursos y quiebras. En materia de pequeños concursos y quiebras tenemos dos artículos, el 288, el 289, que dicen, por ejemplo, si el concursado quebrado tiene menos de tantos trabajadores o tiene un pasivo denunciado de menos de tanto, el concurso o la quiebra van a ser pequeños. Permítame decir una pavada, pero que grafica bien mi manera de ver las cosas en este aspecto. Esto es como si yo tuviera una enorme chocotorta que está repleta de calorías y digo, le voy a sacar 3 chocolinas a ver si se vuelve light o se vuelve diet. No va a pasar. Yo creo que lo mismo pasa con los concursos y las quiebras cuando le sacamos algunos pasitos, algunos requisitos y pensamos que por eso la ley transforma un concurso o una quiebra en un pequeño concurso o quiebra. Esto no pasa. El trámite sigue siendo caro, sigue siendo burocrático y sigue siendo anacrónico. En este contexto entonces, ¿por qué yo creo que es importante
regular de algún punto el sobreendeudamiento del consumidor, porque estamos en épocas de un sobreendeudamiento generalizado y más abultado que nunca. Acá permítanme hacer una muy, muy breve referencia histórica, muy breve. Todos sabemos que todos somos consumidores y todos sabemos que el mayor consumo en épocas modernas, entre comillas, se da respecto de bienes que no necesitamos. Y esto es lógico, para que la oferta pueda ubicarse en la demanda hay que crear la necesidad de consumir esa oferta. A mí que me suele gustar a veces buscar cosas en YouTube vinculadas a series que miro, películas que veo, una de las historias que más me impactó, porque me gusta el tema de la publicidad y la propaganda, es la de un sobrino de Sigmund Freud, llamado Edward Bernier, que aplicó la psicología y el psicoanálisis al consumo, especialmente inventando, por ejemplo, maneras de que ciertos consumidores que no eran cautivos de algunos productos lo terminen siendo. Y así, por ejemplo, esto lo pueden buscar en YouTube o en alguna bibliografía especializada sobre el tema, fue el que creó la asociación del cigarrillo y las mujeres con la libertad o el feminismo, o la necesidad de que algunos estadounidenses se enrolen en el ejército. Después Edward Bernier, por ejemplo, trabajó en campañas presidenciales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el consumo se ve evidenciado no solo por cuestiones psicológicas y hasta psicoanalíticas, sino también por lo que vino siguiendo a ese fenómeno, que fue el financiamiento. Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de Ford. Ford, cuando saca, allá por mediados del siglo XX, si mal no recuerdo, el Ford T, me acuerdo por mi papá, su primer auto que tuvo, recuerdo fue un Ford T, el Ford T se vendía a gente que tenía dinero para pagarlo. Como los trabajadores no tenían dinero para pagarlo, Ford lo que hace es ofrecer a los trabajadores los autos, crear días de franco, diversificar los autos a través de colores y, por último, darle financiamiento para que el trabajador que producía el Ford T lo compre, pueda elegir el color y lo use en sus días francos. Es decir que creamos la necesidad de comprar o adquirir algunos productos o servicios, luego damos financiamiento y ahí llegamos a la tercera etapa, que creo yo que es la insoslayable el día de hoy, que es el financiamiento express, diría yo, que se da a través de la fintech. Todos escuchamos hablar mucho de la fintech, que es la tecnología aplicada al financiamiento y los contratos conexos. Entonces, hoy, ¿cómo conseguimos financiamiento? A través del home banking. Podemos sacar un adelanto de haberes, podemos sacar un préstamo preacordado, y los requisitos para acceder a ciertos créditos son muy bajos, porque en definitiva la manera de compensar el riesgo que asume quien presta dinero en condiciones relativamente fáciles es aumentar la tasa de interés. Y eso en épocas pandémicas como las que estamos viviendo, creo que indudablemente nos va a llevar a mayores problemas que, como vengo diciendo, no va a solucionar la ley de concursos y quiebras. A tal punto, por ejemplo, que si hoy queremos comprar una computadora, como tuve que hacer yo, la que estoy usando en este momento, tenemos en el Poder Judicial un sistema tan viejo, tan pesado, tan vetusto para trabajar remotamente, que tuve que comprarme una computadora nueva, y llamando, por ejemplo, a una casa de electrodomésticos o de electrónica, uno ya sabe que le ofrecen generalmente un producto que no necesita porque es mejor que el que fue a comprar, le ofrecen una financiación si no tiene dinero y hasta una garantía extendida que nos da la misma empresa o una empresa del mismo grupo económico. Es decir, hay una oferta absolutamente amplia, hay una oferta que no solo se vincula a los bienes y servicios, sino también al financiamiento. Y en épocas donde el consumidor está ávido de financiamiento, porque tiene que financiar no solo bienes suntuarios, sino gastos de primera necesidad, hace que se sobreendeude y nos encontremos, repito, ante un problema que hace un par de años no teníamos. Teníamos sobreendeudamiento de consumidores, seguro, pero no a los niveles que estamos teniendo y que vamos a tener sin alguno. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas deudas que se están generalizando que antes no eran generalizadas. Por ejemplo, hoy si no pagamos los servicios públicos nos lo cortan, pero sin embargo ese servicio público lo vamos a tener que pagar dentro de un par de meses. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los alquileres que se congelaron pese a que se suspendieron los desalojos, pero también hay muchas otras deudas que se generalizan. Medicina prepaga, expensas, créditos personales, a veces para refinanciar deudas anteriores, créditos UVA, por ejemplo, quienes como yo se endeudaron en UVA para comprarse un inmueble, de pronto saben que hoy la cuota está congelada, pero por un par de meses. Muchos de estos congelamientos o diferimientos de pago son temporales, son coyunturales. En octubre, porque la mayoría de los congelamientos vencen el 30 de septiembre, corremos el riesgo de que
explote todo. Y este es un riesgo del que tenemos, creo yo, que hacernos cargo. A esto hay que sumar también que hay una necesidad nueva que antes era suntuaria y hoy no lo es. Por ejemplo, el acceso a la tecnología. Hoy una familia que tenía una computadora para que el hijo o la hija juegue en redes o investigue en Google para hacer la tarea, necesita esa computadora para que el chico tenga clases por Zoom, para que aprenda idiomas a la tarde, para que la madre trabaje remotamente, para que el padre trabaje remotamente. Y eso también obviamente nos lleva de nuevo a un sobreendeudamiento, pero ya no sobre bienes, como decía yo, suntuarios o de lujo, sino absolutamente necesarios. ¿Cuál es el problema inmediato con el que nos encontramos? Que nos está por explotar la bomba en la cara. Entonces, ¿hay proyectos en este sentido? ¿Hay ideas para trabajar el sobreendeudamiento del consumidor? Sí hay. Yo he leído aproximadamente 15 proyectos de ley de reforma, la ley de concursos y quiebras y alguna cantidad menor de proyectos para el sobreendeudamiento del consumidor, algunos para épocas normales y otros pensados para épocas de extrema emergencia como estos, pero creo yo que tienen algunos problemas. No me voy a referir ahora puntualmente a ninguno porque no alcanza el tiempo, pero algunos problemas que veo en estos proyectos es que, por ejemplo, disponen la aplicación supletoria de la ley de concursos y quiebras. Es decir, que tratamos de crear un procedimiento ágil, eficaz, barato para el sobreendeudado, pero aplicamos supletoriamente una ley anacrónica, cara y burocrática. Este es un contrasentido que yo veo que tienen varios proyectos. Otro, por ejemplo, que establece la vía judicial para solucionar o reestructurar el pasivo del consumidor, y yo creo que esto es un error. Creo que el consumidor tiene que ir a una vía administrativa, bueno, puedo sacar esto, ¿no? se lo eduque, donde el consumidor realmente tenga la posibilidad de enfrentarse a un proceso conciliatorio de reestructuración, pero con herramientas que hoy no tiene y que el Poder Judicial no le da, porque la ley de concursos no establece ningún mecanismo ni de educación ni de preparación para el deudor. Establecen también, por ejemplo, que tiene que haber un síndico. Yo creo que no es imprescindible que haya un síndico. Y por último, por ejemplo, se habla de que el deudor tiene que ser de buena fe. Yo creo que esto también está mal, es un requisito que no se exige para las personas jurídicas, por ejemplo, y tampoco debiera exigírselo a un consumidor. Yo lo que quiero, digo, en general lo que debiera querer un Estado, una economía saludable, es que un consumidor pueda sanear su patrimonio y reinsertarse como consumidor. Y exigir o indagar la buena fe de un consumidor en el marco de un proceso de sobreendeudamiento, creo yo, no serviría. ¿Qué es lo que está pasando hoy en materia concursal? Hoy tenemos que los jueces, los abogados, los tribunales en general están trabajando un montón para tratar de adecuar la realidad a la ley de concursos y quiebras. Entonces tenemos, por ejemplo, casos donde se prorrogan de oficio los periodos de exclusividad o a pedido de parte, o de pronto se permite patear para adelante un poco el pago de las cuotas concordatarias en los concursos. Estas soluciones coyunturales ayudan un poco, creo yo, a las empresas en general a solucionar los problemas que hay, pero son soluciones coyunturales, vuelvo a lo mismo, que no ayudan a los consumidores o a las personas humanas que están sobreendeudadas, aunque puedan eventualmente no ser consumidores. ¿Cuál es la realidad inmediata con la que nos vamos a encontrar hoy? Y acá yo creo que está lo más grave que va a pasar y que muchos no están viendo. Se habla mucho de que se viene una catarata, una avalancha de concursos preventivos, de quiebras, de pedidos de quiebra contra personas humanas, y yo creo que es posible que eso pase, pero antes que eso va a pasar otra cosa y que en tribunales vimos mucho. Hay muchos casos, juicios por ejemplo de los años 90, de la segunda mitad de los años 90, que fue durísima para todos, posteriores al año 2001, con otra crisis muy grande, aunque creo que esta va a ser más grande económicamente todavía sin dudas, donde había consumidores, por ejemplo, que al igual que hoy se financiaban con tarjetas de crédito. Los bancos, por deudas de tarjeta de crédito, daban de baja la tarjeta, pasaban ese saldo a una cuenta corriente, cerraban la cuenta corriente, libraban un certificado de saldo deudor y lo ejecutaban. Cuando estos juicios son contra consumidores, tienen un gran problema, y es que los intereses de las deudas por la capitalización en los certificados de saldo deudor, por ejemplo, crecen exponencialmente, mientras que los salarios, que generalmente son el único bien que suelen tener ejecutable, o mejor dicho, fácil de cobrar para los acreedores, aumenta, pero de una manera que no es exponencial, aumenta muy poco, a lo sumo para remediar el efecto de la inflación. Entonces,
Estos bancos o estos ejecutantes embargan un porcentaje pequeño del sueldo, generalmente el 20%. Esto no alcanza nunca para pagar la deuda, se dicta sentencia de trance y remate, y terminamos teniendo juicios por 10, 20, 30 años, donde el deudor tiene toda la vida, toda su vida, sin poder reinsertarse, un 20% de su sueldo embargado, y un acreedor que nunca termina de cobrar su crédito porque el salario del trabajador no crece de la misma manera que los intereses del crédito. Entonces, ¿quién pierde en ese esquema? Pierde el consumidor porque no se reinserta, pierde el consumidor, o el deudor aunque no sea consumidor, aunque insisto, creo que en definitiva todos lo somos, porque tiene su salario embargado, pierde el acreedor porque nunca va a terminar de cobrar ese crédito, pierde el abogado porque en un juicio ejecutivo cobra como regla general recién cuando termina la ejecución, y esta ejecución es interminable. Y por último, creo yo, pierde el sistema productivo, porque quienes suelen tener juicios ejecutivos son generalmente las entidades financieras, generalmente. Entonces, que un deudor o consumidor esté eternamente embargado no beneficia a nadie. La mejor manera, insisto, creo yo, de lograr profilaxis en este sentido es que logremos reinsertar al consumidor, y para esto no hay ningún sistema lógico hasta ahora. Algunas cositas para tener en cuenta en una legislación. Que no siempre hay cesación de pagos del consumidor. El sobreendeudamiento puede ser el presupuesto objetivo para que un consumidor, un sujeto vulnerable o su grupo familiar pueda acceder a un concurso o a un sistema de reestructuración. Luego, que si bien para un deudor es muy difícil acceder al crédito, como yo decía hoy, por sistemas de inteligencia artificial, se puede acceder a crédito. El problema es que el crédito no es barato por esta compensación del riesgo. Una entidad financiera o un prestamista puede dar crédito a alguien que no obtiene calificación, por ejemplo, a través de los sistemas de inteligencia artificial, fintech, por ejemplo, pero para sopesar ese riesgo va a cobrar intereses caros, y volvemos al mismo problema del círculo vicioso del sobreendeudamiento. Creo también, como decía hoy, que tiene que haber una instancia administrativa de conciliación para los consumidores. Creo que no debe aplicarse supletoriamente la ley de concursos y quiebras, por todos estos motivos que decía yo hoy. Creo que hay que pensar muy bien también en cuáles van a ser los créditos que se van a permitir eventualmente a estos consumidores renegociar, porque, por ejemplo, ¿van a ser nada más que las deudas derivadas del consumo, o vamos a permitir, por ejemplo, que se negocie con la empleada doméstica? O, por ejemplo, con el fisco, con los impuestos, o con los préstamos de un familiar que no es un prestamista, o por ejemplo, por una deuda con un fideicomiso donde la contracara es el administrador del fideicomiso, pero también hay otros consumidores que pueden verse perjudicados, por ejemplo, por la falta de solvencia del emprendimiento. Bueno, son todas cosas que yo creo que hay que pensar. Yo me acuerdo, y ahora ya con esto voy cerrando, que alguna vez escuché algo que me pareció lógico, nunca lo pude corroborar, pero me sonó lógico y me pareció bueno plantearlo acá, de un profesor de Mar del Plata que decía: al Estado benefactor, o mejor dicho, al empresario, le convenía el sistema de salud pública gratuita que tenía el Estado benefactor allá hasta los años 80. ¿Por qué? Porque el trabajador era un engranaje más, y el hospital era el que reparaba ese engranaje para que ese engranaje vuelva a trabajar. Entonces, a la empresa le convenía, en un Estado como el benefactor, sostener la salud pública como estaba en ese momento. Hoy no conviene porque muchos segmentos de la economía están trabajados por máquinas, por computadoras, y no por el trabajador. Por eso probablemente exista una causa de decaimiento de ese sistema. Yo creo que eso sirve también, ese fundamento, para pensar ahora en hasta qué punto podrían pensar las empresas en dar vía libre a esta reinserción del consumidor, teniendo en cuenta que un consumidor que se recupera y que logra atravesar su crisis es un consumidor que vuelve a consumir, y no uno, como decía yo, que puede estar 10 o 20 años embargado en su salario. Y ahora sí, con esto termino, creo que ya estoy en horario. La implementación de un sistema como este, yo creo que puede tener dos justificativos. Uno coronario, como suelo llamarlo yo, que es la dignidad de la persona humana, y que sostienen varios autores que dicen: por una cuestión de dignidad hay que permitir que el consumidor pueda sanear su patrimonio. Pero también hay otra crematística, y esto es que un consumidor que se rehabilita es un consumidor que vuelve a consumir. Así que entonces, para terminar, optando por la solución coronaria o por la solución crematística, vamos a llegar, creo yo, al mismo camino, y es algo que tenemos que resolver ahora, porque la crisis que se viene
va a ser mucho peor que la que estamos viviendo ahora, que es un tránsito hacia el mes de octubre, que creo va a ser el más complicado de todos. Bueno, Ramiro, muchas gracias, espero no haberme excedido demasiado, y si hay algo para comentar, lo haré después en la etapa de preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Puntualidad inglesa, no podría ser mejor. Así que después vamos a tener oportunidad de comentar un poco. Ahora le damos la palabra al doctor Javier Cosentino. Adelante, Javier, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Espero que me estén escuchando. A vos, al SEADE, por invitarme, y a todos aquellos que están del otro lado, quienes nos veo y que han asumido esto a su propio riesgo, ¿no? Bueno, yo, para contextualizar la situación de insolvencia, me gustaría, estuve escuchando un montón de conferencias estos tiempos, ¿no? Con estas ventajas que da poder escuchar a todo el mundo a través de este sistema. Y para poner un marco a esto de la insolvencia que estamos hablando, recopilé algunos datos, ¿no? Fíjense, según datos de la OIT, 1.600 millones de personas que forman la economía informal perderán su fuente de ingreso a raíz de la pandemia, que es casi la mitad de la población mundial económicamente activa. 6 de cada 10 trabajadores están en la economía mundial, en la economía informal, perdón, y 436 millones de empresas desaparecerán. Los peores sectores serán el comercio mayorista y minorista, la industria manufacturera, los servicios de alojamiento y la actividad inmobiliaria. Y después un informe de la CEPAL para América Latina, que alrededor de 1 millón de empresas se verán en problemas, y eso proyectado con una proyección mínima para Argentina, implica más de 110.000 empresas, casi en su gran mayoría, más del 90% de pymes y micropymes, que se verán en la insolvencia y probablemente en situación de tener que pedir su convocatoria. Ahí tenemos una aproximación, y eso indica ya una primera reforma que no será jurídica, sino de hecho, que va a venir dada por la imposibilidad de los tribunales de transar esta cantidad de pedidos de esta ola de concursos que se avecina. ¿Cuáles son, en segundo lugar, las medidas en general adoptadas a nivel mundial como respuesta a la crisis, ¿no es cierto? Hay países que han reaccionado rápidamente y hay otros como el nuestro que no han reaccionado hasta ahora de ninguna forma en materia de legislación. En general, se ha podido ver que ha habido suspensión o restricción de los derechos de los acreedores para iniciar procedimientos de insolvencia, suspensión del deber de los directores de iniciar, de la regla, ¿no? de administradores, que esto es muy importante para la responsabilidad, en donde muchos países adoptan reglas de responsabilidad mucho más severas que la nuestra, de autoridad de iniciar los procedimientos de insolvencia, reglas especiales para pymes, implementación de disposiciones de financiamiento de rescate, moratorias, ¿no? Contracciones legales y o finalización de los contratos, adopción de diversos mecanismos legales, financieros y fiscales en relación con el sector financiero, el uso de medios electrónicos, comunicaciones electrónicas para manejar los casos legales que incluyen los procedimientos de insolvencia, la suspensión genérica de reglas de recapitalización o de liquidación que encontramos en las leyes de sociedades. Y es importante ver también que en los países de altos ingresos se han implementado respuestas más amplias que en las economías de ingresos medios y bajos, como respuestas a la crisis del COVID, ¿no? Aunque hay algunas excepciones notables, como en el caso de Colombia, que reaccionó muy rápidamente, muy audazmente, y ya reformó 2 veces su legislación, o del otro lado del espectro, por ejemplo, el Reino Unido, que no ha producido ninguna reforma de importancia. También se encontraron unas divergencias referidos a la implementación de herramientas electrónicas para manejar casos legales, incluidos los procedimientos de insolvencia, que parece ser más común en los países de altos ingresos,
Sin embargo, hay muchos ejemplos de países de altos ingresos que no han promovido el uso de herramientas electrónicas, por ejemplo Alemania y España, y algunos ejemplos de países con ingresos medios o bajos que sí la han promovido, como la India. ¿Cuáles son? Pablo dijo recién que hay alrededor de 15 proyectos de ley en nuestro medio de reforma de la ley concursal. ¿Cuáles son en general las principales aristas que tienen estos proyectos de legislación? Bueno, algunos prevén lisa y llanamente las suspensiones de plazos. El proyecto del diputado Carlos Serva prevé una suspensión hasta el 31 de diciembre de los plazos concursales en el periodo de exclusividad, en los acuerdos homologados, en los APEs, en los pedidos de quiebra, que incluye la suspensión de las ejecuciones y con una particularidad que dice los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantía de obligaciones financieras que de cualquier modo impliquen la transferencia de control de las sociedades concursadas o sus subsidiarias. Es un proyecto bastante corto que tiene esta pequeña nota que me llamó la atención. De la senadora García Raburu prevé una suspensión por 180 días de los pedidos de quiebra y por 180 días prorrogables por el mismo término por el Poder Ejecutivo de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales. El senador Luenzo y otros lanzaron algunos otros proyectos, más de un proyecto, pero lo que tiene de particular es que prevé la financiación, ¿no? Prevé créditos a otorgar a las MIPYMES, a las micropymes, hasta un año después de la emergencia. Rige también para las micropymes que estén en pequeño concurso, que estén en concurso como pequeño concurso, e impone que el banco elimine las restricciones que obstaculicen o encarezcan el crédito, igual que lo que tenía la ley 25563 respecto de la crisis del 2002. También una pequeña curiosidad que es que modifica, o sea, fija un régimen de mayorías para acuerdos para acreedores privilegiados de ambas categorías, distinto al que tenemos modificando la ley de concursos en este sentido, fija una mayoría absoluta de acreedores que representen el 60% del capital. Y después dispone que no se da aplicación en el artículo 42, inciso 3, que en realidad es el 52, inciso 3 de la ley, que el acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial que no lo hubieran aceptado. Es decir, que modifica el parámetro de la unanimidad para acreedores con privilegio especial que hoy tiene la ley de concursos. Además, respecto de la cuenta corriente bancaria, legisla que hasta un año del cese de emergencia no puede cerrarse por concurso o quiebra si se dispuso la continuidad, y por el mismo plazo FIP deberá prever planes especiales para pequeños concursos y quiebras, con extensión de plazos y reducción de intereses. En lo concreto, el segundo proyecto, que es de autoría del senador Luenzo y otros, tiene una sustitución del capítulo 4 de la ley, aplicándose un régimen de pequeños concursos a micropymes inscritas, registro de micropymes, con algunas modificaciones y alguna cosa que me pareció interesante y que yo aplicaría a todo tipo de concursos, que es la posibilidad de que la demanda concursal sea suscrita por el representante legal y accionista que representen las mayorías para la asamblea ordinaria, y eso tornaría innecesaria la necesidad de acreedor posteriormente la realización de la asamblea. Esto me parece bastante saludable o bastante bueno introducirlo como norma genérica, que basta con que la mayoría firme la demanda de concurso preventivo y después nos ahorramos ya un trámite que también es costoso, como el llamado a asamblea. Después, el que dentro de los proyectos que me han parecido más serios, me parece que los del senador Bullrich, que coincide con un proyecto de los diputados Tonelli, Ritondo y otros, porque prevé una batería de medidas que no se limita solamente a la cuestión concursal, sino a una cosa que es muy importante que falta en nuestro medio, que es el financiamiento postconcursal, y que hace que muchas veces los concursos terminen en quiebra. Entonces prevé que se constituya un fondo de
afectación específico, básico, de 30.000 millones de pesos para otorgar garantías por el acceso a créditos de capital. Incorpora algunas modificaciones que no son exclusivas de la emergencia, sino modificaciones definitivas de la ley de concursos, incorporación de un artículo 20 bis que permite que el concursado le pida al juez autorización para contraer préstamos destinados a capital de trabajo, cuyos créditos tendrán la preferencia del artículo 240, reforma del artículo 59, que es una reforma que se ha visto también en otras legislaciones, eliminando el plazo, el periodo de inhibición de un año para poder volver a presentarse en concurso, y finalmente agrega o hace una modificación al artículo 63 que resultaría aplicable al caso que estamos viviendo, que me parece que también está buena pensarla, que dice en términos textuales: cuando debido a catástrofes humanitarias, de salud pública, ecológicas o medioambientales, nucleares, cambios macroeconómicos e institucionales se torne de cumplimiento imposible la propuesta originaria, el deudor y los acreedores pueden adecuar la propuesta a las nuevas condiciones de pago. Y tiene alguna otra reforma más relativa al APE y a los acuerdos de financiación que deben ser aprobados por el juez. Y en una tercera parte, que me parece que acá tiene varias falencias relacionadas con lo que dijo Pablo recién, prevé un procedimiento de reestructuración simplificada que de alguna manera pretende acercarse al APE, pero que tiene, digamos, debe designarse un negociador, ¿no es cierto?, que puede ser privado o oficial. Se prevé la designación de un síndico, que puede ser un síndico individual o un estudio de síndicos. Se prevé posteriormente la designación de un comité de acreedores o un representante de los acreedores. Se prevé incluso la designación de un veedor. O sea, además publicaciones, y no solo una publicación, hasta una publicación cuando se suspenden las ejecuciones durante un cierto lapso, hay que hacer una publicación también. O sea, que es un procedimiento simplificado pero muy costoso, que contiene también otras inadecuaciones, que se pretende hacer en su mayoría extrajudicial, aunque finalmente hay que seguir llevándolo ante el juez, y que tiene una duración máxima de 180 días. Me parece que se queda en buenas intenciones nada más. Hay otros proyectos como el de la diputada García Blesio, que tiene ciertas normas para reforma del APE, una vigencia temporal hasta diciembre de este año, y que prevé la posibilidad de un financiamiento postconcursal, pero que fracasa ya en las primeras palabras, porque dice instar a las entidades financieras a prestar, y verdad, instar a las entidades financieras en nada. En nuestro medio, yo creo que deberá específicamente prever un sistema obligatorio de financiamiento postconcursal rodeado de garantía suficiente, que en general todos son las preferencias del artículo 240, y lo que sí prevé, que también lo ha previsto la legislación española, es que los aportes dinerarios que hagan los socios en la situación de emergencia no se tomen como créditos subordinados, sino como préstamos de terceros, incluirse en una cuenta especial en los registros y estados contables, suspendiendo también la ejecución de pagarés de consumo y la suspensión de los plazos de caducidad, y además una modificación de la tasa a partir del 19 de marzo, una modificación de todo tipo de tasa a la tasa pasiva. Finalmente, entre los proyectos, el último proyecto que me llegó a mis manos fue el de la diputada Camaño, que empieza mal porque dice que los sujetos alcanzados son personas humanas, mini pymes inscriptas, entidades civiles sin fines de lucro inscriptas en la FIP, y empresas hasta 800 trabajadores. Dice, pero después, dice, las que tengan más de 800 trabajadores podrán, ¿cómo se llama?, acogerse a este plan especial que prevé, cuando acrediten sumariamente encontrarse en estado de cesación de pagos reflejado a través de su estado de situación patrimonial y estado de resultados, el cual será evaluado restrictivamente por el juez interviniente. O sea que aquella empresa que tiene más de 800 trabajadores podría presentarse en este procedimiento especial que prevé, pero
tiene que acreditar ante el juez que está en cesación de pagos. El juez debe interpretarlo restrictivamente, y si el juez le dice que no, bastará entonces con que la empresa, más que acreditar, confiese su estado de cesación de pagos ante el juez y se presente en concurso preventivo normalmente. O sea que no le veo mucho sentido a esto. Y después señala que hasta el 31 de marzo no pueden iniciarse o continuarse ejecuciones contra los sujetos alcanzados, exceptuando las sentencias anteriores al 1 de julio del 2019. Hasta la misma fecha no pueden iniciarse o continuarse pedidos de quiebra. Existen extensiones de pleno derecho por 180 días del periodo de exclusividad que esté corriendo, y de aquellos vencidos durante el aislamiento, el obligatorio. Y respecto de los acuerdos homologados vencidos, existe una prórroga, prevé una prórroga de 1 año, desde que la obligación es exigible, y las cuotas vencidas durante el aislamiento también se ampliarán por 1 año. Esto es similar a lo que preveía la ley 25563, sancionada durante la crisis del 2002. Esto es un paneo más o menos sobre los proyectos de reforma que están dando vueltas. ¿Qué es lo que, en mi opinión personal, sobre la necesidad de reformar la ley de concurso? Bueno, la ley 24.522 es una ley procesal y una ley de fondos, que contiene un montón de facultades que se le otorgan al juez, que todos ya sabemos, por sobre las facultades comunes. Ahora, es un microsistema que está incluido dentro del sistema jurídico en general, nos guste o no nos guste, y hay determinados elementos en el Código Civil que pueden ser utilizados por los jueces en estos momentos. El artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación nos habla de los supuestos de fuerza mayor, dentro de los cuales podríamos incluir este caso. El artículo 1710, que establece la prevención del daño, la quiebra en definitiva es un daño, y el juez puede habilitar las medidas que estime necesarias para minimizarlo o para evitarlo. Con alguna restricción, ¿no es cierto?, el 1091, si es que tenemos en cuenta que existe alguna naturaleza contractual en el concurso, y entonces el 1091 dice que por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes, la parte tiene derecho a pedir su adecuación, la parte tiene derecho a pedir la adecuación del contrato. Además hay que tener en cuenta algunas normas en la ley de concursos, como que los plazos son perentorios, pero no son improrrogables, y considerar también que grandes cambios normativos no sabemos qué efectos no deseados producirán. A mí, personalmente, las leyes que encorsetan en plazos, por ahí para las ejecuciones puede ser, pero no me gustan para el sistema concursal, porque me parece que el juez tiene o que las modificaciones deberían venir en el sentido de darle por ahí mayores poderes al juez, para que en cada caso particular se tomen las medidas, se adopten las medidas de emergencia necesarias, teniendo en cuenta las particularidades de cada empresa que tiene un concurso individual. Para terminar esta breve posición, diría que en ninguno de los casos he visto que se diga nada respecto de la tasa de justicia, que sí se previó en la ley de emergencia del 2002, una reducción muy fuerte del ingreso por tasa de justicia, y también que adhiero muchísimo a lo que dijo Pablo en torno a la necesidad de prever procedimientos para consumidores, y que muchas de las reformas que estamos viendo acá no sirven, y que por el contrario son más costosas de lo que deberían ser. En este momento el riesgo de incumplimiento excede lo que el dueño de la empresa concursada o el propio deudor puede controlar. Entonces, la cantidad de variables son enormes, complejas, están muy interrelacionadas, y entonces, digamos, me parece mejor unas modificaciones que vayan en el sentido planteado, ¿no? Darle más poder para ver el caso concreto al juez. Punto. Impecable, Javier, muchísimas gracias. Les agradezco de nuevo el respeto al tiempo, que creo que es un aspecto clave para el éxito de este encuentro. Bueno, por último, invitamos a Sebastián, doctor Borwell,
Adelante, micrófono suyo. Bueno, gracias Ramiro. Hola a todos. La verdad es que quiero agradecer a los asistentes, a Ramiro por tan gentil invitación y a la Facultad Lesiade. Me toca la difícil tarea de suceder a los doctores Frick y Cosentino, que me han dejado la vara muy alta. La idea es hablar sobre insolvencia transfronteriza. Voy a compartir una breve presentación, ya que me parece que es un poco más esquemática sobre este tema. A ver si... Ahí está. A ver, hay ciertas preguntas que tenemos que responder cuando hablamos de este tópico. Primero, ¿qué es la insolvencia transfronteriza? Este procedimiento alude a un procedimiento de reorganización o liquidación cuando se presentan elementos extranjeros que pueden ser activos, localizados en el extranjero, o pasivos, o acreedores en el extranjero, o que hubiera procedimientos de insolvencia en otros países. Hablar de insolvencia transfronteriza hoy por hoy es muy oportuno, ya que el camino destructivo que está teniendo la pandemia a lo largo y ancho de todo el mundo está empujando a empresas y a grupos de empresas hacia la zona de insolvencia, ¿sí? Entonces, este es un tema bastante actual y que hay que poner en la mesa de discusión, ya que, como bien describía el doctor Cosentino, en ninguno de los proyectos que hay en el Congreso aborda esta temática. A ver, tradicionalmente la insolvencia transfronteriza o internacional fue regulada mediante dos sistemas o enfoques. Uno es el sistema territorial, en virtud del cual cada país ejerce las propias leyes de insolvencia doméstica en relación a los bienes y acreedores que se encuentran en esa jurisdicción, y no hay un reconocimiento de los efectos en ese país de la quiebra declarada en el extranjero. Este sistema es el sistema territorial o el de la pluralidad. Tiene grandes desventajas porque puede dar lugar a comportamientos oportunistas, ya sea de acreedores que puedan buscar aprovecharse de la falta de coordinación y comunicación y querer cobrar en el extranjero, burlando quizá el procedimiento concursal, o del propio deudor que pueda buscar transferir o ocultar bienes, ¿sí?, que estén situados en el extranjero. Por otro lado, tenemos el sistema universal o el de la extraterritorialidad, en virtud del cual hay un único régimen de insolvencia global que comprende a todo el patrimonio del deudor en un único proceso, sin perjuicio de en qué lugar se sitúen esos bienes o acreedores. Obviamente este sistema universal es bastante utópico o idealista, ya que en la vida real las legislaciones de cada país son muy diversas, a veces con diferencias notorias, ¿sí? Digamos, con el avance y el progreso, por así decirlo, esto ha migrado. Ningún país prácticamente adopta un sistema u otro de manera tajante, sino que se ha abordado el problema con creando sistemas mixtos, ¿sí?, ya sea un universalismo modificado o un territorialismo cooperativo que se basa en un enfoque territorialista y suma convenios multilaterales. ¿Por qué tendríamos que cambiar y hacia dónde tendríamos que cambiar? Es la siguiente pregunta. Básicamente hay que cambiar porque la ley de concursos y quiebras es insuficiente para responder a los problemas del mundo globalizado actual, ¿sí? No alienta la cooperación y la comunicación entre tribunales ni representantes extranjeros, no asegura fielmente la protección de los bienes del deudor en interés de los acreedores, y puede permitir esas actitudes oportunistas que hablábamos recién respecto de acreedores o deudores. Ese es el régimen de fuente interna, digamos, está previsto en el artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras, principalmente. Luego tenemos también el aspecto sobre los sujetos concursables, en el artículo 2, inciso 2, y en el artículo 3 sobre competencia. Eso conforma el régimen de fuente interna, que tiene estas carencias o defectos, que si bien por ahí en su momento eran oportunos, con el paso del tiempo han quedado desactualizados. Y por el otro lado tenemos tratados internacionales, que son los tratados de Montevideo de 1889 y de Montevideo de 1940,
pero los países signatarios de esos tratados son pocos, con lo cual no son útiles ni eficaces como herramienta de colaboración y de cooperación en este mundo globalizado. ¿Hacia dónde tenemos que cambiar o habría que cambiar? La tendencia mundial, diría yo, es migrar hacia la armonización de las legislaciones tendientes a universalizar el esquema de cooperación y de coordinación entre tribunales, de aceptar y validar la actividad, por ejemplo, de un síndico en el extranjero sin mayores requisitos formales, ¿sí?, como por ahí podrían requerir la tramitación de exhortos o cartas rogatorias. En ese orden de ideas, UNCITRAL y la Unión Europea son quienes han trabajado arduamente. La Unión Europea desarrolló un reglamento sobre insolvencia transfronteriza, que es el 848 del 2015, que sustituyó al 1346 del 2000, que obviamente rige para toda la Unión, y tiene un esquema de orden universalista modificado, donde hay un solo procedimiento que se radica en el lugar donde el deudor tiene el centro de los principales intereses, y luego ese procedimiento se puede ramificar hacia otra jurisdicción en donde haya bienes, ¿sí?, como procedimiento secundario. UNCITRAL, son las siglas en inglés de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, ha tenido un rol central en la materia, ya que fuera de la Unión Europea es quien ha elaborado, digamos para países fuera de la Unión Europea, es quien ha elaborado una ley modelo sobre insolvencia transfronteriza que fue aprobado en mayo del 97, para regular los aspectos básicos de la cooperación y coordinación de procedimientos en cualquier país que desee incorporar esta ley modelo en su derecho interno. Esta ley modelo obviamente no es vinculante, sino que es sugerida por UNCITRAL, ya ha sido adoptada por 48 estados, lo cual marca la eficacia que tendría en el eventual caso de que nosotros decidamos incorporarla, ya que cada vez ayudamos a que crezca esta red de estados que tienen en el mismo régimen, de forma tal de lograr una armonización internacional en estas pautas y criterios. ¿Cuáles son los objetivos principales? Y ahora vamos a entrar a ver un poco cómo funciona esta ley modelo, ¿sí? Básicamente lo que busca es la cooperación entre tribunales, dar seguridad jurídica para todos los interesados, actores, ¿sí?, de cómo será el tratamiento en el país y eventualmente en otros países signatarios, y poder también diseñar una estrategia de inversión a esos efectos. Puede garantizar una gestión eficiente de los casos, preservar la empresa en marcha y procurar un mayor valor de los activos que estén bajo el procedimiento concursal que corresponda. La ley modelo gira en torno a 4 disposiciones fundamentales. La primera es la disposición de un fácil acceso expedito y sencillo a los tribunales de un estado por parte de los representantes de un procedimiento de insolvencia en otro estado. También dispone el reconocimiento en un estado de un procedimiento de insolvencia extranjero, es decir, que tramita en otro estado. Ese reconocimiento puede ser ya sea como proceso principal o como proceso no principal. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Puede otorgar medidas asegurativas, ¿sí? Es decir, el juez al que se le solicita el reconocimiento de un procedimiento de insolvencia extranjero puede ordenar medidas asegurativas o cautelares para proteger el patrimonio del deudor en interés de los acreedores. Y el último punto, que es el que también veníamos comentando, es el de la cooperación de los tribunales y la coordinación en el caso de procedimientos de insolvencia paralelos. La ley modelo está ordenada en capítulos. El primer capítulo es el que habla de disposiciones generales y establece el ámbito de aplicación de la ley, ¿sí? Se dice que la ley modelo tiene, digamos, es de orden entrante o saliente, ya que puede ser que recibamos, ¿sí?, un pedido de asistencia. Voy a poner el ejemplo de Argentina, ¿no?, del país, de que recibamos en Argentina un pedido de asistencia por parte de un tribunal o de un representante extranjero
en relación a un procedimiento de insolvencia que tramita en el exterior, o que desde Argentina solicitemos asistencia a un Estado extranjero en relación a un procedimiento concursal argentino, o cuando hubieran procedimientos de insolvencia simultáneos en Argentina y en el extranjero sobre un mismo deudor. Y por último, prevé ciertas facultades para los acreedores extranjeros que tengan interés en solicitar o participar en un procedimiento concursal en Argentina. Bien. Voy a comentar, digamos, dos definiciones que son importantes a los efectos de la ley modelo, que son la de procedimiento extranjero y la de representante extranjero. Procedimiento extranjero para la ley modelo es todo proceso colectivo que se lleve adelante en un país extranjero relativo a una ley de insolvencia, en virtud del cual los negocios y los bienes del deudor estén sujetos a supervisión judicial, ya sea para su reorganización o para su liquidación. Noten que trata de usar la ley modelo palabras con terminologías universales, ¿sí? No habla de concurso, sino de reorganización, y habla de liquidación, y puede ser administrativa o judicial. Luego, define al representante extranjero. Extraigo solamente dos definiciones de todas las que hay en la ley modelo, porque las vamos a repetir en adelante. El representante extranjero es la persona o el órgano facultado en el procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor. ¿Cuáles son los...? Comentamos recién de que habían dos tipos de procedimientos que podían ser reconocidos como procedimientos extranjeros. Uno es el procedimiento principal, que es aquel que tramita en donde el deudor tiene el centro de los principales intereses. COMI significa Center of Main Interests, son las siglas en inglés, así es como es mundialmente conocido. Y el procedimiento no principal va a ser cuando tramite en una jurisdicción en la cual el deudor tenga establecimientos comerciales. La ley modelo define al establecimiento como aquel en donde el deudor tenga una actividad económica no transitoria, y en la cual que realice con medios humanos y bienes o servicios, ¿sí? El procedimiento, el centro de los principales intereses no está definido en la ley modelo, es lo que ha dado lugar a las mayores discusiones en base a la ley modelo o en el reglamento de la Unión Europea, que también tiene el mismo concepto. Lo que sí presume la ley modelo es que el centro de los principales intereses se sitúa, en el caso de una persona jurídica, en la jurisdicción donde está el domicilio social inscripto, y en el caso de una persona humana, en donde se sitúa la residencia habitual de ese sujeto. No obstante, esa presunción puede ser rebatida y hay otros factores que pueden ser presentados, como por ejemplo, en qué lugar se lleva adelante la administración central, en dónde se gestiona la política comercial, dónde se sitúan los principales activos o las operaciones del deudor, dónde están los principales acreedores, y otro aspecto es el lugar, la jurisdicción elegida para resolver la mayoría de las controversias o disputas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos de que en un país se reconozca un procedimiento extranjero? Son principalmente tres. El representante extranjero va a poder entablar acciones revocatorias o concursales por actos perjudiciales celebrados en ese país que reconoce ese procedimiento extranjero en beneficio de los acreedores. En segundo lugar, el representante va a poder intervenir en todo procedimiento en que el deudor sea parte, y en tercer lugar, si el procedimiento extranjero que se reconoció es un proceso principal, se puede abrir un procedimiento concursal en Argentina. Hablamos de que se podía ordenar medidas asegurativas o cautelares cuando se pida el reconocimiento de un procedimiento extranjero. Las medidas asegurativas son básicamente de tres tipos.
las provisionales, que son las que se pueden pedir con la solicitud del pedido de reconocimiento, ¿sí? Que son básicamente la suspensión de las acciones y las medidas de ejecución que se lleven adelante en esa jurisdicción. En segundo lugar, tenemos las medidas que son automáticas, que el juez, el tribunal, debe ordenarlas si es que reconoce un procedimiento extranjero como principal, que son la suspensión o paralización de los procedimientos y de las acciones y de las medidas de ejecución contra el deudor, y los actos de disposición de sus bienes. En muchas jurisdicciones se agregó, o se exceptuó, mejor dicho, de la prohibición de realizar actos de disposición a bienes no registrables o aquellas ventas, transferencias que se realicen dentro del curso ordinario de los negocios. Y en tercer lugar tenemos las medidas asegurativas que sean facultativas, no automáticas u otorgables, que puede el juez ordenar al reconocer el procedimiento extranjero, sin perjuicio de que sea reconocido como un procedimiento principal o no principal. Por último, tenemos las formas de cooperación que la ley modelo trae como ejemplo, ¿sí?, para armonizar en cualquier régimen cuando haya una insolvencia transfronteriza, que son básicamente estas. A ver, el nombramiento de una persona o de un órgano para actuar bajo dirección del tribunal. Este nombramiento, esta persona va a actuar como intermediario del tribunal. Muchas veces se ha designado a un sujeto para actuar cuando exista cierta barrera idiomática, ¿sí? En la resolución judicial en que se nombre a esta persona se deben disponer las condiciones relativas a su designación, las facultades que tiene, y también se recomienda que tenga que presentar informes periódicos, algo por ahí similar a lo que ocurre con la intervención societaria y los auxiliares. En segundo lugar tenemos la comunicación de información por cualquier medio que el tribunal considere oportuno. La ley modelo en esto es súper amplia, no quiere restringirlo a un medio determinado, con lo cual puede ser por un medio escrito u oral. Lo que se intenta buscar es evitar procedimientos engorrosos o formales como exhortos o cartas rogatorias. Esta comunicación puede ser por correo postal, por correo electrónico, por una llamada de teléfono o por videoconferencia. Lo que se ha sugerido, en muchos países lo han receptado, es que se busque asegurar, digamos, esta comunicación no tiene por qué ser oculta, entonces se sugiere que se aseguren las garantías constitucionales de las partes, con lo cual se dé acceso a las partes a la comunicación y se los invite a participar. Se sugiere también que se establezca cuál va a ser el idioma en que se va a llevar adelante esa comunicación. Si es una videoconferencia, por ejemplo, que se establezca por ahí una agenda de temas a tratar, un orden del día, que se establezca la necesidad de traducir documentos o de que participen intérpretes. Eso un poco es este punto. Los tres puntos subsiguientes aluden a la coordinación en caso de procedimientos paralelos de insolvencia o respecto a la administración o la supervisión de los bienes. En el punto D, quiero destacar, por ejemplo, que se habla de acuerdos de insolvencia transfronteriza, ¿sí? Esto lo tomé de un anteproyecto que hay en el 2018 presentado en Argentina. Los acuerdos de insolvencia transfronteriza han sido utilizados con bastante asiduidad, sobre todo en los países del Common Law, que son en los que por ahí son más proclives o abiertos a aceptar normas o reglas de cooperación sin una legislación escrita, ¿sí? Los acuerdos de insolvencia transfronteriza operan básicamente como protocolos o reglamentos en los que se pueden establecer normas relativas a la coordinación de los procedimientos y así disponer, por ejemplo, cómo avanzar con la subasta de los bienes en dos jurisdicciones, cómo lidiar con la verificación de créditos en los acreedores de ambas jurisdicciones,
qué puede ocurrir con saldos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Este ha sido, a ver, un poco el pantallazo general de la ley modelo y cómo operaría. Lo más importante es no sembrar miedos, ni dudas va a haber, pero sobre la adopción de esta ley modelo y este régimen de insolvencia transfronteriza. Abogados argentinos tienen experiencia ya en la aplicación de esta ley modelo como consecuencia de la crisis y la devaluación del 2001-2002. Muchas empresas que estaban fuertemente endeudadas en dólares y que han emitido títulos representativos de deuda en Argentina y en el exterior, han tramitado en Argentina con éxito acuerdos preventivos extrajudiciales y han solicitado asistencia en base a la ley modelo en este caso fueron en Estados Unidos, ¿sí? En los casos de Multicanal, Telecom, Fargo, Cablevisión y Supercanal, recientemente, ¿sí? En donde básicamente se requirió el reconocimiento del procedimiento de APE como procedimiento extranjero en Estados Unidos y el dictado de medidas asegurativas básicamente fueron dirigidas a suspender acciones en ese país, ¿sí? En el caso de Supercanal es distinto, digamos, ahí se ordenó la cancelación de títulos que habían entrado en el canje acá, con lo cual no solamente, digamos, las medidas asegurativas fueron más extensas aún, ya que reconocieron incluso la propuesta presentada y homologada por un juez argentino. ¿Cómo seguimos? La pregunta. En definitiva, la recomendación mundial sigue siendo la de incorporar la ley modelo, ¿sí? Ya, digamos, UNCITRAL recomienda adoptar esta ley modelo adaptándola a normas de derecho interno, por ahí regidas por orden público interno, pero recomienda cambiarla lo menos posible para garantizar que la interpretación sea armónica en todas las jurisdicciones en que han aprendido esta ley modelo. En Argentina hubo dos iniciativas en base a la ley modelo. En el 2004 se presentó, el diputado Banossi presentó en la Cámara pertinente un proyecto que acoge y recepta la ley modelo como ley de insolvencia transfronteriza. En el 2018, ya más recientemente, y en el marco del proyecto de Justicia 2020, qué paradójico, ¿no?, que hablar de Justicia 2020 con todo este escenario, se presentó un nuevo proyecto, esto no llegó a tomar estado parlamentario, de ley de insolvencia transfronteriza en Argentina en base a la ley modelo. Y lo último por ahí para destacar es que la ley modelo ya tiene 23 años. La ley modelo no ha quedado, no es desactualizada, sin embargo, el mundo siguió avanzando en estos 23 años, y tal es así que recientemente UNCITRAL aprobó una nueva ley modelo destinada a regir a la insolvencia de grupos de empresas. Entonces, cuanto más nos demoremos nosotros en incorporar estas normas modernas, para adaptar nuestras normas internas a los estándares internacionales, más importante es incluir la regulación sobre grupos, ¿sí?, que es un poco lo que está sucediendo y lo que va a suceder probablemente a raíz de esta pandemia, ¿sí? Bueno, creo que he sido respetuoso con el tiempo, porque han sido muchos contenidos, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sebastián. Excelente. Bueno, como ustedes saben, ahora se abre una pequeña mesa en la cual entre los expositores, y yo me atrevo a meterme en el medio, hacemos un pequeño intercambio, inmediatamente después de lo cual se va a abrir al público a preguntas o comentarios que tengan. Siempre destaco dentro del necesario marco de respeto aún en la diversidad de opiniones y de brevedad, un poco porque somos muchos y de esa manera damos espacio para que todos puedan participar.
Y bueno, si me permiten, para abrir el fuego y romper el hielo, yo tengo una primera pregunta que quería hacer, comprometedora, pero que me han autorizado a hacer. Y se la voy a hacer al doctor Cosentino, que habló un poco del presente de estas cosas, y es cómo juzgan, y obviamente es para todos, pero empiezo con vos, Javier, si te parece, cómo ves la participación del Poder Judicial y especialmente de la justicia comercial de la ciudad en esta situación, en este marco de pandemia. ¿Qué te parece? Bueno, inmersos en todo esto he escuchado todo tipo de críticas, algunas de ellas muy acertadas, otras con francamente muy mala intención. Mira, yo tengo por acá una estadística, no voy a hacer una defensa corporativa, ni mucho menos del Poder Judicial, y menos del Poder Judicial de la Nación, porque en las provincias se han hecho las cosas muy bien, y cruzando la General Paz, en la provincia de Buenos Aires, han avanzado muchísimo más que nosotros. Pero bueno, de todo esto me parece que vamos a salir fortalecidos en un montón de situaciones. Mira, les comento algunos datos. Entre el 20 de marzo y el 30 de junio se procesaron las siguientes causas en el fuero comercial, es en el fuero en el que yo me desempeño, y sé que en el fuero civil y por ahí en el fuero laboral están trabajando de la misma manera, desconozco lo que pasa en los juzgados penales. En primera instancia se han producido 53.622 proveídos. Han pasado el juzgado de feria 2.834 causas, muchas de ellas al inicio de la pandemia. Luego los juzgados pasaron a proveer en lugar de remitir todo al juzgado de feria como se hacía en un primer momento. 6.700 transferencias bancarias, 1.700 interlocutorios, números redondos, casi 200 sentencias definitivas. Ingresaron por todo concepto 1.259 juicios nuevos. Y en segunda instancia se produjeron más de 900 interlocutorias, más de 200 despachos por honorarios y más de 115 sentencias definitivas. A ver, yo creo que ni la crítica de que todos somos unos vagos, ni de que todos de que la situación ha sido una panacea, ni mucho menos. Pero hemos trabajado bastante. Ha sido al principio bastante estresante coordinar todos los medios, el problema del atraso del sistema del Poder Judicial. Hay que utilizar programas antiguos que ya no están en uso para poder utilizar el LEX, el problema con los empleados y la nueva modalidad de teletrabajo, no todos están en condiciones, ¿no es cierto? Y he notado esta situación con los restantes jueces, nos hemos puesto mucho más en comunicación y he notado que en general ha habido una fuerte predisposición a avanzar con el tema, ¿no?, de la digitalización y además a tratar de solucionar en la mayoría y en lo más posible los problemas que se nos han suscitado. No significa ni mucho menos que nosotros seamos ¿no?, grandes trabajadores o grandes santos, pero una predisposición notable a hacerlo. Han concurrido los jueces a los juzgados a buscar causas, han concurrido los secretarios, han concurrido los empleados, ir y venir constantemente, ver cómo hacer para sacar pases, para procesar, para avanzar lo más posible, incluso con desmedro en algunos casos de quizás con merma, si se quiere, en algunos casos de la seguridad jurídica, ¿no?, despachar expedientes que hasta estaban archivados, despachar expedientes que se inician sin la documentación original, algunos con criterios más restrictivos, otros no,
otros poniendo bastante responsabilidad, ¿no? Cargando un poco más la responsabilidad del abogado. La autenticación de la firma del letrado puede darse a través del sistema, pero no la de la parte, permitiendo más presentaciones de patrocinantes, sin firma de la parte, en fin. Me parece que, ya les repito, en lo que ha sido el fuero nuestro nos hemos ayornado bastante. No es la normalidad, ni mucho menos. Yo me pregunto cuál es la normalidad, ¿no? Si volver a lo que estábamos antes era también la normalidad, bueno, parece que tampoco. Pero bueno, no sería, en una justa medida, no sería tan crítico del Poder Judicial como he escuchado. Gracias, Javier. La verdad se valora la actitud que han tenido muchos integrantes del Poder Judicial, pero yo, y te lo digo desde afuera, sí he visto alguna respuesta muy despareja. Así como hay gente sumamente comprometida dentro del Poder Judicial con que las cosas se hagan, e inclusive yo he visto una iniciativa que quizá en otras circunstancias uno normalmente no ve, donde el tribunal claramente está buscándole la vuelta a una situación difícil. También lo que se ve es una actitud en algunos otros juzgados o también individualmente, ¿no? Que ni siquiera es individualizable, pero como criterio general como para responder a la pregunta, me parece que capaz mostró que no estábamos preparados. Y también lo digo de los abogados en ejercicio profesional. Nos agarró mal parados, me parece, como actividad. No estuvimos a la altura de las circunstancias porque, en primer lugar, hay un atraso tecnológico imperdonable, tanto del sector privado como del sector público. Me parece que en la era de Internet es imposible que todavía estemos presentando papelitos y documentación y poniéndole sellos a las cosas. Me parece que es algo que esto no es por la cuarentena, esto venía de antes y creo que no tiene razón de ser. Un poco Pablo lo mencionaba, ¿no? Con el caso concreto de las verificaciones de crédito en los concursos preventivos, donde uno capaz tiene que ir con una carretilla de papeles y dejar al síndico una cantidad de papeles que necesita contratar un depósito para ponerlos, porque después tienen que estar girando de acá para allá. O sea, de alguna manera me parece que para ser constructivo y sumarme, ¿no? a tu respuesta, que me parece muy, muy apropiada, creo que tenemos que ayornarnos como actividad. La justicia la hacemos todos, no solo el Poder Judicial, y desde los que estamos afuera y ustedes adentro, me parece que tenemos que darnos cuenta de que, de que merecía o merece, ahora que ya lo vivimos, el tratar de encararlo de otra manera. Obviamente, lo digo como una opinión y con un propósito constructivo. Sí, mira, te digo una cosita. Hemos hasta tomado audiencia por Zoom y con resultados bastante positivos, pero eso no se consigue si no hay predisposición de las partes también, y ha habido mucha predisposición. Mira, yo charlaba hace un tiempito con un abogado americano que me decía que ellos se presentan ante el juez con una tarjeta diciendo yo soy representante de fulano, no llevan ni poderes firmados, ni ni lo otro, ni aquello, y guarda que no sea cierto. Pero eso es un poco lo que nos falta a nosotros. En uno de estos proyectos, que creo que era el de Bullrich, se prevé que la documentación no se presente, que se afirme bajo juramento que está la documentación y que luego se verifique el síndico que está, y guarda si no está. Pero nos falta mucho de eso. Mira, en la segunda reforma que hacen los españoles, en los antecedentes, al final, busqué este párrafo, te lo leo así que rápido, dice, debe garantizarse que la vuelta a la normalidad, una vez que se reactiven los plazos y el servicio de notificaciones, no suponga un colapso de las plataformas para presentación de escritos y demandas, y que los juzgados y tribunales puedan dar respuesta a todos ellos, así como que los profesionales que se relacionan con la administración de justicia
tengan el tiempo necesario para preparar los escritos procesales en aras a proteger el derecho de defensa de sus clientes y representados. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ya se levanta, hoy se levantó la feria y el 27 para los tribunales también de primera instancia, y me parece que esto que dicen acá los españoles podríamos ver de qué manera hacer para que no pase, pero bueno, en ese sentido soy un poco pesimista, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, tengo una pregunta también para Sebastián. Sí, Sebastián, que estuviste enrolado en algún caso particular de concursos transnacionales, ¿no? ¿Por qué podés contar algo de tu experiencia? Me parece que quizá sería un muy buen corolario de la explicación que nos diste sobre el sistema. Bien, es interesante ver cómo se aplica en un caso real, ¿no? Claro. Recientemente, y a raíz de la pandemia, hubieron dos casos bastante importantes, que son digamos, la reorganización de Avianca y de LATAM, es decir, varias sociedades del grupo Avianca. Yo no puedo afirmar que hayan sido todas, ¿sí? Y por el otro lado, varias sociedades del grupo LATAM, ambas líneas aéreas del continente, solicitaron la reorganización de sus pasivos bajo el capítulo 11 del Código de Quiebra de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur. En ambos casos sucedió lo mismo, es decir, que en ambos de alguna manera se consolidaron y se van a administrar mediante un único procedimiento, por más que en el caso de LATAM son 30 y pico sociedades, creo que son 32, porque se sumaron las de Brasil hace poco, y en el caso de Avianca son 39. ¿Sí? Lo curioso es que en LATAM, digamos, sí se gatilló este sistema de la ley modelo. ¿Qué ocurrió? LATAM Airlines Group es la sociedad chilena, digamos, LATAM involucró casos de sociedades de Chile, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos y de Ecuador, y se centralizó la administración del caso en el proceso, en el expediente de LATAM Airlines Group, ¿sí? LATAM Airlines Group fue a Chile, país que tiene incorporada la ley modelo de UNCITRAL, y solicitó el reconocimiento del procedimiento extranjero que tramita en Estados Unidos como principal, porque como principal... Muy bien, ¿y tú? Bien. No sé si habla acá o está... Bueno, se mezcló. A veces se escapa algo. Se escapó. Bien, lo saludamos igual por cortesía. Entonces, se solicitó en Chile el reconocimiento del procedimiento extranjero, ¿sí? Que tramitaba en Estados Unidos, y se solicitaron y se otorgaron las medidas asegurativas que prevé la ley modelo, ¿sí? Y el juez lo reconoció, un juez de Santiago, de la ciudad de Santiago, reconoció el procedimiento extranjero y ordenó la suspensión de las acciones, de los procedimientos, de los actos de disposición, ¿sí? En la resolución en el caso de Chile fue bastante corta, digamos, no se expandió. Ahora bien, LATAM también fue a Colombia, fue las dos sucursales constituidas, inscritas en Colombia, el de LATAM Airlines Group y otra más, y dos sociedades colombianas que solicitaron el reconocimiento del procedimiento extranjero que tramitaba en Estados Unidos. El juez colombiano, perdón, el juez no, ahí ya es la Superintendencia de Sociedades, reconoció el procedimiento extranjero, reconoció las facultades de LATAM Airlines Group como representante del grupo, y ordenó las mismas medidas que en el caso de Chile, pero fue más allá. No sé, este es un interrogante que me planteé, es si por ahí Colombia tiene más experiencia acumulada en casos de aplicación de la ley modelo, ya que se incorporó en el 2005, si no recuerdo mal, en su legislación interna, y fue más allá. ¿Qué hizo? Le pidió información
económica y financiera a las sociedades que, luego del reconocimiento del procedimiento extranjero, le pidió información financiera y económica, ya que el tribunal, o quien tenga que entender en el procedimiento de reconocimiento, puede requerir información adicional, así como medidas que resguarden el interés de los acreedores. También dispuso que no se podían terminar los contratos en curso de ejecución de manera unilateral, con causa o con motivo de la presentación de este procedimiento extranjero en Estados Unidos. Prohibió que se discrimine a LATAM Airlines Group de cualquier licitación que se realice en Colombia y que se gatille por ahí la aceleración de los plazos o eventos de incumplimiento con motivo también del procedimiento extranjero. Por último, ordenó publicar avisos y ordenó la inscripción en el registro de sociedades del reconocimiento del procedimiento extranjero, ¿sí? Es decir, medidas que, digamos, si esto sucediera en Argentina, incorporásemos esta ley modelo, acá debería tener cabida, ¿sí? Ya sea la publicación de edictos, porque la ley modelo se tiene que adaptar a ayornar con la legislación interna, ¿sí? Se podría trabar la inhibición de los bienes, como ocurre acá cuando se abre un proceso concursal, ¿sí? Y buscar la mejor forma de notificar a los acreedores o resguardar los intereses de ellos. En el caso de Avianca, por ahí, digamos, no tengo entendido que no hubo un reconocimiento del procedimiento extranjero, pero en el caso de Avianca la particularidad es que en Argentina está tramitando el concurso de lo que era la subsidiaria de Avianca, que se inició el año pasado, pero con motivo de la desinversión, digamos, no con motivo de la pandemia. Difícilmente creo que le interese al deudor promover en Estados Unidos el procedimiento de reconocimiento del proceso concursal allá, no sé si tendrá aparejado alguna consecuencia práctica, pero si lo hacen, podrían hacerlo tranquilamente y requerir información y comunicarse con el tribunal argentino, ¿sí? El tribunal argentino yo creo que no va a ser, o difícilmente, si no se incorpora esta ley, va a ser receptivo a esa comunicación, ¿sí? Pero si tuviéramos la ley, sin dudas esto ocurriría, y un paso más allá es que si adaptamos también e incorporamos normas relativas a los grupos empresarios, se podría requerir el reconocimiento del procedimiento extranjero, ¿sí? Aun cuando no sea del mismo deudor, sino sobre el grupo, es decir, si acá tramita el concurso de una sociedad que pertenece a un grupo que está llevando adelante una reorganización afuera, o una liquidación afuera. En esos casos también aplicaría el reconocimiento de un procedimiento extranjero. Así que bueno, tenemos creo que bastante por hacer. Es importante poner en la agenda política este tema, ¿sí? Ya que nos estamos quedando demasiado atrás. Pero bueno, espero haber respondido la pregunta tuya, la incógnita, por ahí de cómo opera en la vida real, ¿no? Esto. Muchas gracias, Sebastián. Sí, la verdad que eso aporta un dato más de cómo, bueno, cómo influye el fenómeno de globalización que claramente, bueno, nos trae retrasados, ¿no? No solo la ley nuestra claramente está desactualizada, sino que además nos estamos quedando a rezago del mundo. Vos hablabas de casi 50 países que ya adoptaron esta ley modelo, supongo que habrá otros que también tienen sus propias leyes. Realmente parece una necesidad. Sí, hay iniciativas similares en Brasil y en Paraguay para incorporar la ley modelo, no sé qué estado parlamentario tendrán, pero digamos, esta es la tendencia, este es el camino que hay que recorrer, y la verdad es que no debemos recorrerlo, digamos, no debemos diferirlo mucho, ¿no? Ya que es menester hacerlo ahora. Esto está pasando ahora, hay grupos que se van a concursar o van a quebrar, ya sea en el exterior o acá algún partícipe de un grupo que tramita afuera, ¿sí? Y Claro. lo que se busca es buscar procedimientos sencillos y ágiles fuera del corset de un exhorto, de una carta rogatoria.
Bueno, para ser parejos, y aparte porque me pareció muy interesante algo que planteaste, Pablo, quería preguntarte sobre lo que dijiste con relación al concurso para el consumidor, ¿no? Vos hablaste de la posibilidad de no incluir a todas las deudas. Llama la atención, ¿no? Una ruptura quizá de los principios clásicos de universalidad y generalidad de los concursos. ¿Cómo sería esto? ¿Sería dejando aparte quizá algunos créditos particulares o daría alguna versatilidad a quien arma el concurso, ya sea el deudor o el juez, como para presentar un concurso que tome a un universo de acreedores, por ejemplo, en particular, y trate de solucionar la situación con ellos? ¿Cómo lo pensás? A ver, ¿Se entendió? Ramiro, Sí, sí, sí. Eh, yo creo que así como el médico antes de proponerle al paciente un tratamiento tiene que tener un adecuado diagnóstico. Y para tener un adecuado diagnóstico tiene que hacerle las preguntas correctas al paciente y eventualmente mandar a que se haga estudios, por ejemplo. Con lo cual, cualquier respuesta en esta materia requiere de las preguntas correctas. Yo creo que mi aporte en esta charla puede más bien tender a hacer las preguntas y no tanto dar respuestas, aunque he tratado de hacerlo y voy a tratar de hacerlo con tu pregunta, del siguiente modo. La pregunta que hacía yo, a la que haces referencia, es si hay que incluir todos los créditos. Yo viendo los proyectos de ley veo que en algunos se habla de nada más que deudas de consumo, en otros se dice deudas de consumo porque son proyectos de leyes pensadas para el consumidor, incluyamos también deudas de origen fiscal. Otros, por ejemplo, que piensan, con buen criterio creo yo, en que a veces hay sujetos más vulnerables que el consumidor, que es, por ejemplo, un consumidor que por su situación económica o por el trabajo que tiene no merece estar en peor situación. Entonces creo yo, con buen criterio, dicen, bueno, la empleada doméstica del consumidor, que forzosamente va a tener menos ingreso que este, porque está contratada por él, bueno, hay que dejarla fuera de la negociación. Yo creo que esto hay que verlo caso por caso y me explico y te digo por qué. En la práctica, en tribunales solemos ver bastante que cuando se concursa una gran empresa tiene deudas de todo tipo. Tiene deudas con el fisco, tiene deudas laborales, pero también tiene muchísimas deudas con proveedores, tiene deudas con bancos. Pero esa situación no es igual cuando la que se concursa es una pequeña o una mediana empresa, porque ahí generalmente los dos tipos de deudas que más vemos son impositivas y laborales. A una gran empresa la parte laboral probablemente le cueste, pero no tanto como a la mediana empresa. Es más, la quiebra o el concurso preventivo de la mediana o la pequeña empresa está condicionada por las deudas laborales. Entonces yo creo, pensando un poco en voz alta y después de haberme hecho la pregunta y ante la respuesta que me pedís, que una posibilidad sería excluir a aquellos que podríamos presumir iuris et de iure que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, el trabajador a cargo de la persona humana. Yo no tengo dudas que en ese caso sería injusto relegar a un acreedor de esta naturaleza a una negociación que por más corta que sea, considerando el crédito alimentario que tiene, lo va a perjudicar. Cierro con esto para dar lugar a otras preguntas, y si das por contestada la pregunta que me hiciste, con una Sí, frase que escuché claramente hace da unos para días. otra charla, ¿no? Pero me Totalmente, pareció sí, muy sí. interesante el comentario que hiciste. Creo que es válido que quede abierta la pregunta como para un análisis posterior. Gracias. Bueno, si les parece a los del panel, no tienen ningún comentario, yo abriría a la posibilidad de algunas preguntas por parte del público. Hay un par de personas que ya me escribieron con alguna intención de preguntar. Creo que la primera de todas es Marisa. Marisa, tenés una pregunta, entiendo, para el doctor Cosentino. Ahí te abro el audio, a ver. Ahí está.
¿Vamos? Sí, se escucha. Tengo dos preguntas cortitas. Javier, doctor, yo le digo Javier, lo conozco hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo con usted en algo bastante innovador que usted planteó, que es para agilizar tiempos, que la mayoría de los socios firmaran la presentación en concurso preventivo. Ahora, el tema es el siguiente. En la asamblea que ratifica, o no, digamos una asamblea que ratifica el concursamiento, el socio ausente o el socio disidente puede pedir la nulidad de esa asamblea. ¿Cómo jugaría esto si en vez de hacerse la asamblea directamente la mayoría, bueno, firma la demanda, y el que no esté de acuerdo, porque si ya es complicado con el régimen de nulidades, hubo casos en donde alguien se ha opuesto societariamente a decir, no, yo voto la nulidad de esa asamblea en donde se resolvió el concursamiento. Bueno, yo estoy de acuerdo con que me parece mucho más práctico. La verdad que las leyes hay que agilizarlas y los procedimientos también, pues está todo demasiado burocratizado. Pero ¿cómo jugaría en un caso así? ¿Qué pasaría? Porque si eliminamos la asamblea y encima supongamos que un socio disidente no firme la demanda de concursamiento, entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo podríamos buscarle una solución práctica a esa situación? Esa es la primera. La segunda pregunta va un poco concatenada con lo que dijo recién el doctor Frick, que estoy de acuerdo. Me parece que de los proyectos que vi, si bien no los estudié con profundidad, ninguno contempla la situación de los trabajadores. La 24522, como sostengo yo, solamente con el pronto pago no es ni pronto ni pago. Y lo sabemos todos los que trabajamos en esto. Encima, hay como un divorcio y un acuarum en el régimen argentino. Están los comercialistas y están los laboralistas, salvo algunos que estamos en el medio y que hacemos comercial y laboral y tratamos de contemplar los intereses de todos. Los comercialistas odian a los laboralistas odian a los comercialistas, y estamos en un pensamiento binario. La realidad es que nos estamos olvidando que el trabajador también es consumidor. Si el trabajador no puede comprar, yo no puedo producir. Muy obvio. Entonces, ¿usted ha podido ver o ve alguna reforma o algo que favorezca también en esta crisis de pandemia en los créditos laborales, sin llegar a los abusos que uno puede estar de acuerdo o no, con dobles indemnizaciones o no y demás? Bueno, esas dos preguntas. Si le complica, no importa, dejamos. Está bien. Doctora Marisa, así, en cuanto a la primera, la solución para mí es legislar el específico supuesto del concurso. Ahí no habría mucho más para decir. Y hasta podría distinguirse entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Como una... Ahí no te escucho. Estás muteada, Marisa. Respecto de lo que yo le pregunté del socio ausente o disidente, a eso se refiere. Sí, está bien, o sea, legislando en concursal que las pequeñas empresas no tendrán necesidad de hacer la asamblea, sino que podrán firmar por la mayoría ordinaria, se acabó con la norma positiva, se acabó la posibilidad de impugnar la asamblea por ese motivo. Y exclusivamente por ese motivo, porque si vamos a poner excepciones... Bueno, y en cuanto a lo segundo, sí, o sea, comparto plenamente, no tengo mucho que decir. Yo creo que un poco los jueces vamos... por si es que existe, ¿no?, esa ancha avenida del centro en el tema laboral. Estamos de acuerdo en que el pronto pago no sirve en general, y que muchas de las reformas que se hicieron tratando de beneficiar a los trabajadores no fueron, porque eso digamos, impone un debate de política legislativa o de filosofía legislativa mucho más profundo. Entiendo yo por ahí en un debate más profundo que debiera preverse la plusvalía que los trabajadores le dan a la empresa, ¿no? Pero en el caso de las cooperativas, en general, en un principio los jueces fueron muy conservadores, pero algunas cooperativas han funcionado bien. Ayer estaba leyendo el caso de una cooperativa farmacéutica, pero también es cierto que son excepciones y además no reciben demasiada ayuda del Estado como pretendió la ley que debieran recibir. Pero
concretamente en todos estos proyectos de reforma que he visto, a lo único que van es a la protección de la empresa, no demasiado, ¿no? Bueno, es esperable que la empresa protegida de la insolvencia lleve la protección también de los trabajadores, pero muy ahí, ¿no es cierto? No sé. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, abro el micrófono a alguno más que tenga alguna pregunta, un comentario. Los panelistas, si quieren, para no quedarme yo con la última palabra, algún comentario final para cerrar. Bueno, te hago yo. Te vuelvo a hablar yo, Ramiro. Marisa, dale. Con A respecto a ver, lo que dijo el doctor, yo sí. tengo en su momento, por escrito, yo en el tratado expuse mi opinión sobre las cooperativas de trabajo. Hay algo con lo cual yo particularmente no estoy de acuerdo, y es que el Estado, que somos todos nosotros, tengamos que estar pagando cooperativas. Y la verdad que la experiencia del Hotel Bauen, contada por la propia magistrada que la lleva, por ejemplo, es nefasta, en donde nunca pudo contratar un seguro. Los ascensores van y vienen sin seguro, si se cae alguien van a tener un problema grande. A mí me tocó en una quiebra particularmente, no Nevauen, una quiebra de una imprenta, doctor Luché, fácilmente 10 años, porque la cooperativa lo que hacía era cobraba, eran un par de trabajadores, se llevaban la ganancia, y los otros, como dice el tango, la ñata contra el vidrio, los otros acreedores viéndolos de afuera, y me refiero a los otros acreedores laborales. Yo tuve en su momento una opinión bastante crítica respecto de las cooperativas, posiblemente tendría que volver a revisar la cuestión, de acuerdo a la experiencia de todos estos años, y ver. Y aparte hay alguna cuestión que creo que nadie tenía prevista, que es la pandemia, y decir, bueno, flexibilicemos un poco los pensamientos. Pero con respecto al tema del crédito laboral, era lo que yo le decía antes. Yo creo que hay muchos colegas y muchos jueces que no estamos, o somos los laboralistas, o somos los comercialistas. Esto no es Macri, Kirchner, Boca, River. Creo que hay que contemplar de alguna manera el equilibrio entre ambas partes. Ni el abuso laboral, ni sostener que los jueces sistemáticamente laborales frente a un fraude aplican un descorrimiento de lo societario, porque la verdad me parece terrible ese comentario. Sinceramente, porque donde hay fraude, es fraude, y a mí no me interesa que venga ningún comercialista a defender ninguna figura jurídica ni nada, diciéndome que un juez sea comercial, laboral, penal, o porque incluso está la ley de responsabilidad penal empresaria, que también se puede tomar en charla. Entonces a mí particularmente, ese tipo de comentarios a mí particularmente me molestan. Pero bueno, me parece que sí, que va a haber que adoptar algún criterio como para contemplar, si no es el 100% del crédito del trabajador, sacarle un poco la burocracia. El trabajador tiene un viacrucis procesal, ahí tiene que hacer juicio laboral, ganarlo, intimar el pago, llevarlo a iniciar pronto pago de la sentencia de verificación. Me parece que los síndicos están en la cómoda, y aunque uno vaya con la certificación de la sentencia, la intimación del pago, no, que me manden al laboral, entonces hay que pedir al laboral. Es un viacrucis tremendo, y después ni es pronto ni es pago, porque encima está sometido al honorario del síndico, que siempre lo apela. Entonces cuando está la distribución, encima se va al expediente de cámara. Entonces la verdad, bueno, yo acá no le estoy haciendo ninguna pregunta, simplemente estoy haciendo una reflexión en voz alta, que por supuesto puedo estar equivocada, pero el trabajador es consumidor. Sí. Yo, una sola cosita, ¿no? Porque no quiero acaparar. Yo no creo que el Estado tenga, ni mucho menos, que subvencionar cooperativas. Sí hay una norma en la ley que dice el Estado tiene que asesorarlas. Eso por un lado. Por otro lado, el análisis sobre las cooperativas muchas veces tiene que partir de que han sido válvula de escape para una olla a presión en un determinado momento complicada. Muy complicada. Hay que tener ahí en cuenta todos los intereses. Es un tema bastante particular, ¿sí? Así es. Patricia, vos tenías un comentario, una pregunta. Tenés que reiniciar tu audio. Ahí está. No, lo volviste a sacar. Está silenciado.
Ya estábamos en una situación bastante crítica y esta pandemia no la esperábamos ninguno y tanto la situación de las empresas como la de los consumidores se agravó muchísimo y hay mucha gente que se ve obligada a estar sobreendeudada. Esto va a haber que tratarlo por separado, porque nos ha cambiado totalmente el paradigma. Y cuando yo personalmente soy síndica, un síndico cuando tiene que tratar la insolvencia del consumidor, no tiene cómo hacer porque no le va a plantear un plan de cómo tendría que hacer con su empresa. Este es un problema administrativo y que necesita más de un asistente social y de una educación para el endeudamiento que de lo que podemos hacer los síndicos. Por el otro lado, si vamos a tratar todo junto, después de 4 meses y pico de no tener juzgados, va a tardar todo muchísimo en salir y tenemos que buscar soluciones más ágiles. Las cooperativas no han sido respuesta porque donde no hay capital de trabajo no se puede hacer absolutamente nada. Yo doy clase también y les digo a los alumnos que me traigan el caso de una cooperativa exitosa. Todos lo único que hacen es tomar mate, porque no lo compensan con lo que les deben, pero esa plata no está en ningún lado. Entonces no pueden hacer nada. Y la insolvencia del consumidor, que hay que tratarla distinto, ya lo venimos hablando hace 20 años. Y acá creo que hay que tomar una decisión rápida. No sé, gracias. Muchas gracias, Patricia. Creo que hemos abordado esta noche quizá uno de los temas más problemáticos que tenemos en materia de derecho comercial. Y una gran deuda pendiente que me parece tenemos como sociedad. Lamentablemente no nos alcanzaron las 2 horas para solucionarlo, pero quizá se plantearon un par de ideas como para analizar en ese sentido, en esa dirección. Bueno, estamos con tiempo cumplido, así que me queda agradecerle a todos la asistencia, muy especialmente a los profesores de SEADE que hicieron, me parece, excelentes exposiciones, y a Sebastián como invitado, que no fue menos, y nos habló de un tema de una complejidad enorme y aparte en primera persona, con la experiencia concreta de casos que creo que tienen una actualidad que habla por sí sola. Así que, bueno, me despido de todos y les deseo buenas noches. Espero que se lleven algo de esta charla y que sigamos pensando esta nueva Argentina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. No, gracias. Chao, chao. Gracias.